Hola, soy Natalia González Vadillo del grupo 4.1 de la licenciatura en fisioterapia. Sobre la clase de discapacidad y saciedad, existieron varios temas que me gustaron porque me relacioné con ellos y otros que más que no me hayan gustado no lograba comprender el enfoque que se quería dar debido al pensamiento que yo ya tenía previamente y por la complejidad de algunas lecturas. Un tema que me gustó fue uno que vimos a principio de semestre, en donde nos dejaron leer una lectura llamada El sujeto encarnado. Mi lectura favorita, ya que yo relacioné mucho de mi vida diaria con ella. Por ejemplo, hablaba sobre la dicotomía entre el cuerpo y mente, y yo así lo he visto durante toda mi vida, en donde el cuerpo es algo aparte de la mente, en donde la mente es la que rige todas nuestras decisiones y el cuerpo simplemente era como la envoltura. También comentamos eso, en donde el cuerpo lo tomamos como una masa o como algo abstracto. El ser humano solamente lo utiliza como una envoltura para poder sobrevivir. Comentábamos sobre el cuerpo visto como cuerpo máquina, en donde por la mentalidad que nos ha hecho tener la modernidad, lo vemos así, como desde la celular, lo molecular, se forman los tejidos, los órganos, aparatos y sistemas, y al fin de cuentas es una máquina perfecta que nos ayuda meramente a sobrevivir. Pero nada más que esto lo relacioné a cómo vemos a los pacientes, que los tomamos como clientes o como usuarios, como si su cuerpo simplemente fuera una máquina que va con el fisioterapeuta y nosotros lo tenemos que arreglar, por así decirlo. Y en vez de tomarlo como lo que es, como una persona biopsicosocial. También este tema lo relacioné a otro tema, el cual a mí me causó mucho conflicto y se me hizo muy difícil, ya que todo se basó en una pregunta, que era cómo me percibo. Era la experiencia de estar dentro de mi cuerpo. A mí se me hizo muy difícil esa clase, ya que nunca me había puesto a pensar el cómo me percibo yo a mí misma. Siempre es como cómo nos perciben los demás. También tenía que dejar como de lado esta parte del cuerpo como máquina, ya que en realidad era como un enfoque más filosófico en cómo me percibía yo. Después hicimos una actividad en donde teníamos que compartir algunas palabras que eran las que más repercutían en ese escrito que habíamos hecho. Y bueno, lo que yo vi en esa actividad fue que todos tenían como una perspectiva muy diferente a la mía de cómo se percibían ellos mismos, y por lo mismo en esa clase yo no quise participar mucho porque iba a ser como diferente lo que yo había pensado, y fue que en ese momento modifiqué mis respuestas para que no hubiera como más preguntas hacia mí. Um, una clase que también me causó un poco de conflicto fue la primera clase que tuvimos, en donde nos preguntaron que teníamos que escribir sobre alguna persona con discapacidad que nosotros hayamos conocido y cómo nosotros la percibíamos. Y bueno, yo escribí sobre un tío que fue la razón de por qué entré a fisioterapia, pero nos empezaron a hacer como más preguntas de cuál era en realidad el problema y cosas así. A mí se me hizo muy difícil, ya que nunca había escrito el cómo yo lo percibía. Aunado a todo esto, todo el semestre yo sentí que se basó en la percepción que tenemos nosotros sobre las personas con discapacidad y cómo las personas con esa discapacidad se perciben a ellas mismas, ya que en realidad lo que yo pude entender y aprender de la clase fue que no hay personas con discapacidad, sino existen las personas que juzgan a otra persona, y gracias a ese señalamiento es que existe la discapacidad. En el proyecto que hicimos, yo platiqué con una persona que tenía deficiencia visual. Para mí, desde mi perspectiva, ella era una persona con discapacidad, pero cuando comencé a entablar una conversación con ella, su reacción fue lo que más me llamó la atención, porque fue como, yo no tengo discapacidad, yo puedo hacer todo. Ella estaba en un curso de fotografía y me enseñó sus fotografías y pues estaban muy bien. Las, hay personas que no se sienten con esa discapacidad, sino que nosotros creemos que la tienen.
Una clase que no pude entender fue la clase de normatividad, ya que teníamos que hacer una línea del tiempo y marcar los hitos de nuestra vida en donde que hayan sido significativos. Y bueno, para mí han sido muchos, pero en realidad no logré comprender desde qué enfoque lo teníamos que hacer. Bueno, y para finalizar, lo que aprendí de esta materia es que no debemos de juzgar, ya que no debemos de separar en personas y personas con discapacidad, sino que las dos son uno mismo. Todos formamos parte de la sociedad, ya tengas limitaciones o restricciones o algo así. No existen las personas con discapacidad, simplemente existe esa mala definición.